Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ni de Riesgos, el videopodcast de la UNG-RD. Hoy abordaremos la importancia del conocimiento del riesgo. Es por eso que nuestra subdirectora de conocimiento, Ana Milena Prada, conducirá este episodio que contará con la participación del director del Servicio Geológico Colombiano, Julio Fierro. Pero antes de empezar, queremos agradecer a la emisora Cooplay de la cooperativa Cotra de Cun por acogernos en sus estudios para la grabación de este videopodcast. Ana Milena, adelante. Quisiera darle la bienvenida también a Julio a este severo desastre, un programa de Ni de Riesgos del podcast de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Y hoy vamos a hablar de el conocimiento en modo avión. La idea es que en este programa podamos profundizar en el conocimiento del riesgo. Y como para detonar la conversación, Julio, te quiero hacer una pregunta. ¿Tú cuándo pones tu celular en modo avión? Solamente en el avión. ¿Solo en el avión? Solamente en el avión para hacer caso. Y para ti, una palabra que describa el modo avión, ¿qué sería? Desconexión. Yo creo que esa palabra es muy importante porque eso nos lleva al hilo de entender por qué a veces uno creería que el modo avión está desconectado. Entonces pareciera que el conocimiento viaja, tiene datos, tiene información, tiene tecnología, pero a veces pareciera que el conocimiento está desconectado con el territorio, está desconectado con las personas. Y en ese sentido, Julio, quisiera hacerte una pregunta frente a tu rol como líder de uno de los institutos más importantes para la gestión del riesgo del país. ¿Y tú cómo percibes desde el instituto esta desconexión o este modo avión del conocimiento con la función que tiene el instituto y cuál reconoces o identificas tú que son estos actores claves que parecen o pareciera que estuvieran desconectados del conocimiento? La gestión del riesgo tiene un carácter muy complejo, muy poliédrico, y yo creo que dentro de las complejidades que podemos mencionar en términos de la gestión del Servicio Geológico Colombiano como una entidad que genera conocimiento para la gestión del riesgo, están entre otras. Primero, un lenguaje cientificista que nos separa de la sociedad en su conjunto, y esto es una lucha que se tiene que dar para que el lenguaje sea incluyente, para que el lenguaje no sea una barrera. Allí hay una parte que nos desconecta. Solemos pensar que ese lenguaje hiperelaborado, cientificista, nos pone quizá por encima de la sociedad, pero hay una lucha en plantear que no estamos por encima, sino por fuera. Así que hay algo que trabajar allí y se está trabajando. Y en un gobierno de la gente, esto es también un mensaje político. También están las dificultades de la cotidianidad de las personas que habitan los territorios. Para nosotros los urbanos quizá pueda ser fácil plantear que estamos conectados todo el tiempo, pero si yo tengo que sembrar, si yo tengo que apartar las vacas, si yo tengo que estar trabajando en cuestiones muy manuales en mi día a día, entonces hay una necesidad de desconexión, hay una necesidad del modo avión, y eso tiene que ver también con la democracia, eso tiene que ver también con cuáles son las principales personas a las cuales debe llegar ese conocimiento que nosotros generamos. Así que yo solamente pongo dos cosas para ilustrar cuestiones que parecen estar desconectadas, pero que necesitamos justamente conectar. Necesitamos conectar los lenguajes, necesitamos que los mensajes sean claros sin perder el soporte científico, pero también debemos tener en cuenta como gobierno y como sociedad que hay unas personas que no pueden tener una conexión completa con el conocimiento también por las realidades de su día a día. No, Julio, a mí me parece súper interesante la reflexión que haces porque nos habla, uno, por un lado, del lenguaje, o sea, la manera en la que nosotros transmitimos el conocimiento para que este conocimiento se conecte con las personas, con los territorios, desde también una mirada diferencial, que también es una apuesta política. Y el otro tema es también comprender que existen unos territorios en donde de pronto la conectividad, que están desconectados y donde de pronto la manera de conectar a estos territorios no es necesariamente a través de tecnología, sino existen también otras maneras de podernos relacionar con ellos, pero también la necesidad de que a veces uno tiene que desconectarse, porque en lo que hablabas de la democracia, las sociedades también funcionan en los quehaceres que tenemos diarios y uno no siempre puede estar conectado con el conocimiento científico. Entonces, en ese sentido, y retomando también un poco el lenguaje,
¿Cómo plantea el instituto, o también desde otros roles que tú has tenido, porque tú también has tenido otros roles también muy interesantes por fuera del servicio geológico, cuál plantearías tú que es una forma de aterrizar este conocimiento a los territorios, a las personas, y no solamente a las comunidades remotas, sino también hablando de la sociedad, de los ciudadanos, de las instituciones y de los medios de comunicación? Nosotros estamos en una tarea de democratizar el conocimiento y eso también tiene diversas estrategias. Lo primero es que nuestros científicos, nuestros técnicos sepan que hay un concepto que es importante en este gobierno y que es importante en el Servicio Geológico Colombiano, que es la ciencia accionante. Nosotros tenemos de recursos, el 100% de nuestros recursos para funcionar son estatales. Somos una entidad de gobierno que no genera recursos propios, en razón también pues al diseño institucional que tiene el Servicio Geológico Colombiano. La generación de recursos propios sí la tenemos, pero es muy marginal, es del menos del 10%. Entonces, el Estado invierte en una entidad de ciencia y tecnología y esa entidad tiene que devolver en un conocimiento que permita la toma de decisiones. Esa es para nosotros como la ruta metodológica del Servicio Geológico Colombiano en estos años. Generar un conocimiento que sirva para la toma de decisiones. Hay entidades que están necesitando ese conocimiento, la unidad de gestión de riesgo lo necesita para tomar decisiones. Los papers son deseables, pero no son el foco principal de la entidad. Y esto es un cambio completo en términos de cómo entendemos la ciencia, para qué la ciencia, por quién la ciencia. Y lo otro tiene que ver también, y está completamente conectado, con los lenguajes. Necesitamos, y en eso tengo que insistir, nosotros necesitamos un lenguaje que nos conecte con la sociedad en su conjunto. Si estamos requeridos por un juez, por ejemplo, necesitamos que un abogado pueda entender de manera clara el concepto central que le va a permitir tomar decisiones. Nosotros trabajamos para los jueces. Nosotros trabajamos a veces para el legislativo, nos piden apoyos técnicos y allí también suelen predominar los abogados porque hacen leyes. Y nosotros trabajamos también para entidades de diferentes órdenes, nacionales, regionales, locales, que deben entender los mapas, que deben entender los mensajes de cada mapa, y en eso nosotros necesitamos trabajar, y es un trabajo muy, muy difícil en acompasar un lenguaje cientificista con una necesidad de entendimiento de un tomador de decisión. Entonces, allí hay un trabajo. Y termino, también me estás dando una oportunidad, y esto no estaba libreteado, me estás dando una oportunidad de decir que el Servicio Geológico Colombiano es quizá hoy el servicio con más personas que nos siguen en redes sociales. Es decir, hemos logrado también una manera de comunicación que está siendo cada vez más seguida por la ciudadanía que está pendiente de las redes sociales, y allí hay también una esperanza, y es que hay muchos jóvenes en las redes sociales interesados por la generación de conocimiento geocientífico. Me parece muy interesante, Julio, porque yo creo que es la afirmación, y creo que no eres el único, seguramente, director que lo piensa, pero es como poner la ciencia al servicio de la gente, poner la ciencia al servicio del Estado y poner la ciencia al servicio de los tomadores de decisiones que nos permitan a nosotros, como la unidad de riesgo, tomar decisiones informadas y tomar decisiones concretas que realmente transformen y ayuden a los territorios. Y para eso el Servicio Geológico ha sido un aliado y es un aliado fundamental para el actuar que nosotros tenemos día a día, con el monitoreo volcánico y con el monitoreo también de diferentes fenómenos naturales. Entonces, yo creo, Julio, que me gustaría cerrar un poco este modo avión concluyendo que hay una gran necesidad de los institutos, de la relación entre los institutos de investigación, la ciencia con la gente, a través de mejorar el lenguaje, mejorar los canales de comunicación, pero también un mensaje que me llevo, Julio, de lo que tú vienes, y es cómo a través también de una visión política nosotros logramos transformar los institutos y la ciencia para que la ciencia se vuelva al servicio de la gente y al servicio de la toma de decisiones. Y quisiera terminar solo con una pregunta, Julio, y es, ¿qué crees que aporta
¿qué crees que sería el país si el servicio geológico estuviera siempre en modo avión? ¿Qué podría pasar con el país? Nos quedaríamos sin la posibilidad de monitoreo. El monitoreo es importantísimo si necesitamos medir el pulso del planeta. Nosotros medimos el pulso a través de un montón de sensores, a través de un montón de instrumentos. Ese monitoreo en temas sísmicos muchas veces no da un tiempo suficiente, pero en temas volcánicos sí. En movimientos en masa, sí. En lo que tiene que ver con las energías de la naturaleza que pueden llegar a impactar humanos, quedarse sin monitoreo es también quedarse sin la posibilidad de una alerta temprana. Por otra parte, si no tenemos servicio geológico, también comienza a perderse una memoria. Nosotros también revisamos la memoria. ¿Cuál memoria? La memoria del planeta. Nosotros revisamos, por ejemplo, cómo ha sido el clima y estamos muy centrados en los últimos miles de años, no tanto ya en los millones de años, y eso nos permite la adaptación. Si nosotros no entendemos qué pasó en los últimos 12.000 años en el Holoceno, por ejemplo, con la sabanización natural de la Amazonia y cómo se reflejó en los páramos, nosotros también vamos a perder una posibilidad de adaptación que tiene que ver no solamente con el tema de los desastres, sino también con el suministro de agua, es decir, algo que es completamente vital. Así que el conocimiento científico es algo absolutamente necesario para la adaptación en un momento de emergencia. Ese momento de emergencia es hoy. Muchas gracias, Julio. Yo creo que con esta reflexión nos vamos también a hilar al siguiente capítulo en donde nosotros buscaremos cómo nos aterrizamos en los territorios desde el conocimiento del riesgo. Entonces, muchas gracias, Julio, por haber venido a esta invitación y creo que nos dejaste muy claro por qué el Servicio Geológico es un instituto tan importante para el país. Muchas gracias, Anita, por la invitación. Así hemos llegado al final de este episodio de Ni de Riesgos. Gracias por acompañarnos en esta conversación sobre el conocimiento del riesgo. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. Agradecemos nuevamente a la emisora de la cooperativa Cotra de Cún por su hospitalidad y por abrirnos las puertas de su casa desde donde originamos nuestro video podcast. Hasta la próxima y gracias por su atención.